Bienvenidos a Lockmac Reloaded, el canal donde exploramos las historias más oscuras y fascinantes del crimen organizado en Latinoamérica. Hoy, nos adentramos en la vida de un hombre cuya presencia en el narcotráfico colombiano fue tan poderosa como discreta, Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta. Acompáñanos a descubrir cómo un hombre que comenzó en la sombra se convirtió en uno de los narcotraficantes más temidos y buscados por la DEA, y cómo sus propias decisiones lo llevaron a un destino inevitable. Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como Chupeta, es un nombre que evoca imágenes de riqueza inimaginable, operaciones clandestinas, violencia despiadada y una habilidad única para eludir la ley. Nacido en una familia de clase media alta en Palmira, Valle del Cauca, Chupeta pasó de ser un joven estudiante ambicioso a convertirse en uno de los narcotraficantes más temidos y buscados del mundo. Como líder del Cartel del Norte del Valle, organizó una compleja red de tráfico de cocaína que se extendió desde Colombia a México y luego a los Estados Unidos, generando miles de millones de dólares en ganancias ilícitas. Su nombre se convirtió en sinónimo de astucia, violencia y capacidad para desafiar las fuerzas del orden en múltiples países. Chupeta fue más que un simple narcotraficante, fue un estratega brillante, conocido por su habilidad para diversificar sus inversiones y ocultar sus operaciones tras una red de empresas legítimas. Mientras exportaba toneladas de cocaína a través de rutas cuidadosamente planeadas, también invertía en bienes raíces, concesionarios de autos, empresas de turismo, y más. Fue capaz de construir una fortuna estimada en más de $1.000 millones, y su red de contactos se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos, México, Brasil y varios otros países. Su capacidad para evadir la justicia fue igualmente legendaria. Chupeta no solo utilizó sobornos y amenazas para protegerse, sino que también llevó su obsesión por la seguridad a niveles extremos, sometiéndose a múltiples cirugías plásticas para cambiar su rostro y así evitar ser capturado. Este obsesivo cambio de apariencia le ganó el apodo de el hombre de los 1000 rostros. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por ocultarse, su captura en Brasil en 2007 marcó el fin de su carrera como uno de los narcotraficantes más influyentes y poderosos del mundo. El legado de Chupeta es oscuro y contradictorio. Por un lado, muestra la sofisticación y brutalidad de las operaciones del narcotráfico a gran escala. Por otro, es una advertencia del alcance y las limitaciones de la justicia. A través de su vida, Chupeta dejó un rastro de muerte, corrupción y dolor, afectando a miles de personas desde campesinos en las zonas de cultivo de coca hasta altos funcionarios en varios gobiernos. Su historia es la historia de un hombre que desafió al mundo entero para mantenerse en la cima del narcotráfico, solo para caer bajo el peso de sus propios excesos y la constante persecución de la ley. Este video explora la vida de Chupeta desde sus orígenes en Colombia, su ascenso meteórico en el mundo del narcotráfico, sus operaciones internacionales y su eventual captura y condena. Vamos a descubrir cómo este hombre se convirtió en un ícono de la ilegalidad, explorando tanto su lado humano como su innegable habilidad criminal, su rol en la caída de otros capos famosos como Joaquín El Chapo Guzmán, y el impacto perdurable que dejó en la sociedad colombiana y en la lucha global contra las drogas. Juan Carlos Ramírez Abadía nació el 19 de febrero de 1963 en Palmira, una calurosa ciudad del Valle del Cauca, Colombia, situada cerca de Cali. Desde pequeño, se le conocía por su apodo, Chupeta, debido a su obsesión con las chupetas, un popular dulce colombiano, un apodo que contrastaba con el futuro oscuro y violento que le esperaba. A diferencia de muchos narcotraficantes de su época, Chupeta no provenía de una familia sumida en la pobreza, creció en un entorno de clase media alta, donde tuvo acceso a educación de calidad y un estilo de vida relativamente cómodo. Su padre, Omar Ramírez Ponce, y su madre, Carmen Alicia Abadía Bastidas, eran personas respetadas en la comunidad, pero como muchos en la región del Valle del Cauca, fueron seducidos por las riquezas rápidas que prometía el negocio del narcotráfico. Desde joven, Juan Carlos demostró ser un niño inteligente y ambicioso, con una mentalidad aguda para los negocios. Su familia lo animó a seguir una carrera académica, y Chupeta comenzó a estudiar ingeniería industrial en la prestigiosa Universidad Javeriana de Cali. Su ambición por alcanzar el éxito financiero era evidente para todos sus compañeros, quienes lo recuerdan diciendo, si no tengo $1 millón en el banco para cuando cumpla 30 años, me pegó un tiro.
Esta afirmación reflejaba su hambre de poder y riqueza, y en muchos sentidos, presagiaba el camino que elegiría. Sin embargo, su vida académica no duró mucho. A medida que avanzaba en sus estudios, Chupeta se sintió cada vez más atraído por las historias de riqueza y poder rápido que circulaban entre los círculos de amigos y conocidos en Cali. La ciudad era un hervidero de actividad delictiva, con el auge del cartel de Cali y otras organizaciones criminales que controlaban el narcotráfico en la región. Fue en este contexto que Chupeta conoció a figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela y Gelme Pacho Herrera, capos del cartel de Cali. Esta conexión sería el punto de inflexión que definiría el resto de su vida. A finales de los años 80, inspirado por las historias de estos capos y convencido de que podía obtener más riqueza a través de medios ilícitos que mediante una carrera convencional, Chupeta abandonó la universidad y se adentró en el mundo del narcotráfico. Sus primeros años en el negocio fueron moldeados por su asociación con el cartel de Cali, donde rápidamente destacó por su habilidad para negociar y su disposición a tomar riesgos. Desde un principio, mostró un talento innato para los negocios, algo que, junto con su falta de escrúpulos, lo ayudó a ascender rápidamente dentro de las filas del cartel. Juan Carlos no tardó en formar sus propias conexiones. En 1989, entró en contacto con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, uno de los principales fundadores del narcotráfico en México, y con Joaquín El Chapo Guzmán, quien entonces era un joven emergente en el cartel de Sinaloa. Este vínculo fue crucial para el desarrollo de su carrera, ya que Chupeta se convirtió en un enlace clave entre los carteles colombianos y mexicanos, facilitando la exportación de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de rutas mexicanas. Este movimiento, audaz para un hombre tan joven, demostró no solo su ingenio, sino también su ambición desmedida. Durante estos años formativos, Chupeta también desarrolló una serie de características que definirían su estilo de liderazgo en el narcotráfico. Era meticuloso y obsesionado con los detalles, cualidades que trasladó a sus operaciones de tráfico de drogas. No delegaba fácilmente, prefería supervisar cada transacción, cada negociación y cada movimiento de sus socios. Pero también era extremadamente violento cuando era necesario. No dudaba en eliminar a cualquiera que considerara una amenaza y utilizaba la violencia como herramienta para consolidar su poder y asegurar su posición. Los años de juventud de Chupeta estuvieron marcados por esta mezcla de ambición, inteligencia y una implacable búsqueda de poder. Desde el principio, su capacidad para combinar una apariencia de sofisticación y encanto con una crueldad despiadada lo hizo destacar entre sus pares. Mientras otros narcotraficantes dependían de la brutalidad pura, Chupeta también usó su astucia para expandir su influencia y asegurar su imperio naciente. Su voluntad de jugar con fuego, aliarse con otros capos, traicionar cuando era necesario y aprovechar cualquier oportunidad para su beneficio, lo empujó hacia la cima del mundo del narcotráfico colombiano. La combinación de su herencia familiar, su educación y las circunstancias de su entorno durante su juventud moldearon a Chupeta en un líder de carteles meticuloso y despiadado. Este fue el hombre que, a pesar de su apodo infantil y de sus orígenes relativamente privilegiados, se convertiría en uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados del mundo. El ascenso de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, en el mundo del narcotráfico fue meteórico, impulsado por su inteligencia, audacia y una brutal disposición a hacer lo que fuera necesario para escalar posiciones. A finales de los años 80, cuando apenas tenía poco más de 20 años, Chupeta comenzó a forjar su camino en el narcotráfico. Sus primeros contactos fueron con el cartel de Cali, bajo la tutela de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y Gelme Pacho Herrera, quienes veían en él a un joven con una mente brillante para los negocios. Chupeta pronto se dio cuenta de que el futuro del tráfico de cocaína no estaba únicamente en Colombia, sino en la capacidad de expandir las rutas hacia mercados internacionales. Desde sus inicios, demostró ser un estratega excepcional y un negociador implacable. En 1989, consolidó una alianza crucial con Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del cartel de Guadalajara en México, y su protegido, Joaquín El Chapo Guzmán. Esta alianza fue fundamental para su carrera, ya que creó una de las primeras rutas de tráfico de cocaína que utilizaba a México como trampolín para introducir grandes cargamentos de droga en Estados Unidos.
El gran golpe de Chupeta fue establecer un modelo de negocio que se basaba en la exportación de cocaína a gran escala, con operaciones coordinadas que involucraban a múltiples carteles y estructuras criminales a lo largo de América Latina. Fue uno de los primeros narcotraficantes colombianos en comprender el potencial de las alianzas con los carteles mexicanos, quienes tenían el control de las rutas terrestres hacia Estados Unidos. A cambio de su conocimiento y la provisión constante de cocaína de alta calidad, Chupeta y su cartel recibieron un porcentaje significativo de las ganancias, lo que rápidamente incrementó su fortuna personal. A principios de los años 90, Chupeta se había convertido en uno de los principales líderes del Cartel del Norte del Valle, una facción que surgió como una escisión del Cartel de Cali y que pronto se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. Bajo su liderazgo, el Cartel del Norte del Valle empezó a enviar toneladas de cocaína a través de las rutas mexicanas hacia ciudades clave en Estados Unidos como Los Ángeles, Miami y Nueva York. Utilizó lanchas rápidas, aviones pequeños y métodos innovadores para mover la cocaína a través de América Central y México, haciendo uso de sobornos y violencia para asegurar el paso seguro de cada cargamento. La inteligencia y visión empresarial de Chupeta se hicieron evidentes rápidamente. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se conformó con ser un simple traficante. Diseñó una sofisticada red de distribución que incluía desde los productores de coca en Colombia hasta los vendedores al por menor en las calles de Estados Unidos. Fue uno de los primeros en usar métodos modernos de lavado de dinero, empleando una vasta red de empresas de fachada, cuentas bancarias offshore y testaferros en múltiples países. Sus inversiones en negocios legítimos, desde concesionarios de automóviles en Brasil hasta restaurantes en Costa Rica, le permitieron mover dinero con facilidad y disfrazar el origen de sus ganancias. Su capacidad para innovar no se limitaba al ámbito financiero. Chupeta fue uno de los pioneros en el uso de rutas marítimas menos convencionales para transportar cocaína. Introdujo lanchas rápidas tipo Go Fast, que podían cargar grandes cantidades de droga y atravesar el Mar Caribe y el Golfo de México a alta velocidad, eludiendo la vigilancia de las fuerzas de seguridad. También estableció rutas aéreas a través de pistas clandestinas en la selva amazónica y en la costa pacífica de Colombia, donde los cargamentos eran recogidos por avionetas que luego volaban hacia México y otros destinos en América Central. Su éxito no fue solo el resultado de su astucia, también fue un maestro del uso de la violencia. Ramírez Abadía no dudaba en usar la fuerza bruta para consolidar su poder y eliminar a sus competidores. Se sabe que ordenó la ejecución de decenas de rivales y traidores, utilizando sicarios para asegurar que su autoridad nunca fuera cuestionada. Bajo su mandato, el Cartel del Norte del Valle no solo se volvió uno de los más poderosos, sino también uno de los más temidos. A medida que su imperio crecía, Chupeta se volvió cada vez más paranoico y obsesionado con la seguridad. Sabía que el crecimiento de su cartel lo hacía un blanco principal para las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Para protegerse, implementó una estructura organizacional altamente jerárquica y compartimentada, donde solo unos pocos individuos de su confianza conocían todos los detalles de las operaciones. Empleó complejos sistemas de cifrado y códigos para todas las comunicaciones y utilizó una red de informantes y espías para mantenerse siempre un paso por delante de la policía y de otros narcotraficantes. Para 1995, se había convertido en uno de los narcotraficantes más ricos de Colombia, con una fortuna personal estimada en varios cientos de millones de dólares. Sin embargo, no fue solo su riqueza lo que definió su ascenso, fue su habilidad para reinventarse y adaptarse a los cambios en el mercado del narcotráfico. Cuando el cartel de Cali cayó y el cartel de Medellín fue desmantelado, Chupeta aprovechó el vacío de poder y expandió sus operaciones aún más, consolidando su posición como líder indiscutible del Cartel del Norte del Valle. A pesar de su éxito, Chupeta era consciente de que su vida estaba en constante riesgo. Su nombre aparecía cada vez más en los titulares de los medios de comunicación y en las listas de los más buscados de la DEA. En 1996, decidió entregarse a las autoridades colombianas como parte de un acuerdo para recibir una condena reducida, confiando en que desde la cárcel podría seguir controlando su imperio. Y así lo hizo. Mientras cumplía su condena, mantuvo sus operaciones intactas y su red de distribución siguió funcionando a plena capacidad.
Después de cumplir solo 4 años de una condena inicial de 24 años, Chupeta fue liberado gracias a una serie de maniobras legales y beneficios por buena conducta. Sin embargo, la creciente presión de las autoridades estadounidenses lo obligó a huir nuevamente. En 2004, consciente de que el cerco se estaba cerrando, Chupeta abandonó Colombia y se estableció en Brasil, donde continuó operando bajo una identidad falsa y se sometió a múltiples cirugías plásticas para cambiar su apariencia. El ascenso de Chupeta en el mundo del narcotráfico es un testimonio de su astucia, crueldad y capacidad de adaptación. Fue un pionero en el establecimiento de rutas y métodos de tráfico de cocaína que todavía se utilizan hoy en día. Su habilidad para expandir su imperio, diversificar sus operaciones y mantenerse un paso por delante de las autoridades lo convirtió en una leyenda en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, también sembró las semillas de su propia caída, pues sus métodos extremos y su estilo de vida extravagante eventualmente atrajeron la atención de las autoridades internacionales, llevándolo a una vida de fugitivo y, finalmente, a su captura en 2007. Para Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, el poder no solo se construía con dinero y violencia, sino también con las relaciones adecuadas. Desde los primeros días de su carrera en el narcotráfico, entendió la importancia de rodearse de aliados estratégicos que pudieran proteger su operación y expandir su influencia. Fue su habilidad para construir y mantener estas relaciones lo que le permitió ascender rápidamente y mantenerse en la cima del mundo del narcotráfico durante más de una década. Uno de los primeros movimientos de Chupeta en el mundo del crimen organizado fue acercarse a los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali, que en ese momento era una de las organizaciones más poderosas en Colombia. Su relación con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, así como con Gelme Pacho Herrera, fue crucial para su formación como narcotraficante. Los Rodríguez Orejuela le enseñaron las reglas del negocio, cómo negociar, cómo lavar dinero, y cómo mantener un perfil bajo mientras manejaba millones de dólares en cocaína. Estas relaciones le proporcionaron acceso a una vasta red de contactos y recursos que utilizó para expandir sus propias operaciones en el Cartel del Norte del Valle. Pero Chupeta no se limitó a ser un subordinado del Cartel de Cali. Desde el principio, mostró un enfoque independiente, formando su propia facción dentro del cartel que luego se convertiría en el Cartel del Norte del Valle. Esta facción, bajo su liderazgo, comenzó a tomar control de rutas estratégicas de tráfico de cocaína y a negociar directamente con compradores internacionales, lo que lo consolidó como un líder emergente en el narcotráfico colombiano. Chupeta pronto se dio cuenta de que su éxito no dependería solo de sus operaciones en Colombia. Así, comenzó a construir relaciones con carteles de otros países, particularmente en México, que en ese momento se estaba convirtiendo en un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su alianza más significativa fue con Joaquín El Chapo Guzmán y otros miembros del Cartel de Sinaloa, que en ese momento era una organización en crecimiento. Chupeta se convirtió en un enlace clave entre los carteles colombianos y mexicanos, permitiendo que toneladas de cocaína fluyeran sin obstáculos hacia los Estados Unidos. Este vínculo con los carteles mexicanos no solo amplió su red de distribución, sino que también le permitió aumentar su influencia y poder dentro del mundo del narcotráfico. Su habilidad para gestionar relaciones con socios tan diversos como el Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, del Cartel de Juárez, y el Cartel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, demostró su capacidad única para equilibrar alianzas con grupos rivales. Cada relación que Chupeta forjaba le ofrecía nuevas oportunidades para expandir su negocio, así como protección adicional contra sus enemigos. Además de sus alianzas internacionales, Chupeta también mantuvo relaciones clave con otros narcotraficantes colombianos, incluyendo a Orlando Henao Montoya, su mentor inicial en los laboratorios del Cartel de Cali. También tuvo una relación estratégica y compleja con Wilber Dorrada, alias Jabón, un antiguo socio que se convirtió en uno de sus rivales más acérrimos. Mientras ambos trabajaron juntos al principio, las tensiones por el control del Cartel del Norte del Valle y la lucha por el dominio de las rutas de tráfico llevaron a una feroz rivalidad. Sin embargo, incluso en el conflicto, Chupeta supo manejarse con inteligencia, utilizando intermediarios y alianzas con otros narcotraficantes para mantenerse un paso adelante.
Entre sus alianzas estratégicas, también destaca su relación con Víctor Patiño Fómeke, otro poderoso narcotraficante del cartel de Cali. Sin embargo, cuando Patiño Fómeke se convirtió en informante para las autoridades estadounidenses, Chupeta no dudó en ordenar su muerte y la de más de 35 miembros de su familia, en una muestra de su disposición a eliminar cualquier amenaza a su imperio. Esta brutalidad reforzó su reputación de ser un líder despiadado que no toleraba la traición. A medida que su imperio crecía, Chupeta se dio cuenta de la importancia de mantener su operación lo más encubierta posible. Para ello, desarrolló una red de testaferros y socios invisibles que operaban en las sombras y protegían su identidad. Sus inversiones en negocios legítimos, desde concesionarios de vehículos hasta empresas inmobiliarias en Brasil y Costa Rica, fueron facilitadas por una vasta red de testaferros que actuaban en su nombre. Personas como sus padres, Omar Ramírez Ponce y Carmen Alicia Abadía Bastidas, fueron utilizadas para ocultar el verdadero alcance de su fortuna y mantener su anonimato. Además, Chupeta cultivó relaciones con banqueros corruptos, abogados y políticos que le ayudaron a lavar dinero y a evadir la justicia. Su habilidad para manejar estas relaciones, muchas veces mediante sobornos y favores, le permitió asegurar su posición en la cúspide del narcotráfico internacional. También fue capaz de infiltrar a sus propios informantes en las fuerzas del orden de Colombia, Brasil, México y Estados Unidos, lo que le permitió anticipar movimientos de la policía y ajustar sus operaciones en consecuencia. Gracias a su habilidad para manejar estas relaciones y alianzas, Chupeta pudo expandir su red de distribución de drogas más allá de lo que muchos hubieran creído posible. Mientras otros capos se mantenían en un solo territorio o bajo el control de una sola organización, Chupeta tejió una red que cruzaba fronteras, idiomas y culturas, aprovechando todas las oportunidades disponibles para maximizar sus ganancias y asegurar su poder. Sus alianzas internacionales y su habilidad para manipular a sus socios estratégicos le permitieron protegerse de la ley durante mucho tiempo. Incluso cuando su rostro cambiaba tras múltiples cirugías plásticas, su red de contacto seguía operando a su favor, ocultando su paradero y permitiéndole seguir controlando su imperio desde la sombra. Esta red de poder, tejida con una mezcla de inteligencia, manipulación, sobornos y violencia, fue fundamental para su éxito y su capacidad de evadir la captura durante tantos años. Sin embargo, estas alianzas también tuvieron un costo. A medida que Chupeta crecía en poder, también lo hacían las tensiones con otros capos. Los conflictos con Wilber Borralla, alias Jabón, y otros líderes del narcotráfico eventualmente se intensificaron hasta convertirse en guerras internas que desestabilizaron al cartel del norte del Valle. La traición de algunos de sus socios más cercanos, como Víctor Patiño Fómeke, demostró que incluso sus aliados más confiables podían volverse en su contra. Al final, Chupeta aprendió que en el mundo del narcotráfico, las alianzas eran tan volátiles como rentables. Su capacidad para tejer una red de contactos amplia y variada fue una de las razones de su éxito, pero también se convirtió en una de las causas de su caída. Las relaciones que lo llevaron a la cima también lo hicieron vulnerable a la traición, lo que culminó en su captura en Brasil en 2007. A medida que Chupeta consolidaba su posición como líder del cartel del norte del Valle, también aumentaban las tensiones con otros capos y con las fuerzas del orden. Su ascenso meteórico en el mundo del narcotráfico no estuvo exento de conflictos, traiciones y violentos enfrentamientos. La lucha por el control de rutas estratégicas y la constante amenaza de las autoridades lo llevaron a vivir en un estado de guerra constante, donde cada movimiento podía ser el último. Uno de los conflictos más notorios en la vida de Chupeta fue su enfrentamiento con Wilber Varela, alias Jabón, otro líder del cartel del norte del Valle. Al principio, ambos trabajaron juntos en la expansión del cartel, pero pronto surgieron diferencias irreconciliables sobre el control de las rutas de tráfico de drogas y los negocios en Estados Unidos. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando Chupeta comenzó a sospechar que Varela planeaba traicionarlo y tomar control total del cartel. La rivalidad entre ambos hombres se intensificó hasta convertirse en una guerra interna que desestabilizó al cartel del norte del Valle. Mientras Jabón buscaba consolidar su poder a través de alianzas con otras facciones y carteles, Chupeta respondió con una violencia despiadada.
A finales de los años 90, las calles de Cali y el Valle del Cauca se convirtieron en un campo de batalla, con asesinatos selectivos, secuestros y emboscadas llevadas a cabo por ambos bandos. Chupeta no dudó en emplear tácticas brutales para eliminar a sus enemigos, ordenando la ejecución de decenas de personas asociadas con Jabón y otros rivales. Se estima que durante este periodo, Chupeta ordenó más de 150 asesinatos, muchos de ellos de forma pública y despiadada, para enviar un mensaje claro: nadie, ni siquiera sus antiguos aliados, estaba a salvo si se interponía en su camino. Esta sangrienta lucha por el poder consolidó su reputación como uno de los capos más despiadados y violentos de su tiempo. Otro episodio clave en la historia de confrontaciones de Chupeta fue su conflicto con Víctor Patiño Fomeque, un antiguo aliado del cartel de Cali que se convirtió en un informante para las autoridades estadounidenses. La traición de Patiño Fomeque fue percibida como una afrenta personal por Chupeta, quien decidió llevar a cabo una brutal campaña de represalias. En un acto de venganza calculada, Chupeta ordenó el asesinato de más de 35 miembros de la familia de Patiño Fomeque en Colombia, incluyendo mujeres y niños. No solo ejecutó a familiares directos, sino que también atacó a amigos cercanos, colaboradores y sicarios que alguna vez habían trabajado para su rival. Esta campaña de exterminio no solo fue una demostración de poder, sino también una advertencia a cualquier otro que considerara traicionarlo. El mensaje era claro: Chupeta no perdonaba ni olvidaba. Además de los conflictos con otros narcotraficantes, Chupeta también enfrentó constantes enfrentamientos con las autoridades colombianas e internacionales. Su nombre pronto se convirtió en sinónimo de corrupción y soborno. A lo largo de los años, invirtió grandes sumas de dinero en sobornar a jueces, fiscales, policías y militares, asegurándose de que las investigaciones en su contra fueran ralentizadas o desestimadas. Utilizó su red de contactos en las altas esferas del poder para protegerse y garantizar que las operaciones contra su organización fracasaran. A pesar de sus esfuerzos, la presión sobre Chupeta aumentó cuando las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaron su colaboración para desmantelar las redes del narcotráfico en Colombia. En 1996, tras varios años de enfrentamientos y persecuciones, decidió someterse a la justicia colombiana en un intento por ganar tiempo y reducir la presión en su contra. La decisión de entregarse no fue un acto de desesperación, sino una estrategia calculada para minimizar sus riesgos y proteger su imperio desde las sombras. El 19 de marzo de 1996, Chupeta se entregó voluntariamente a las autoridades colombianas, acompañado de su socio Juan Carlos Ortiz Escobar, alias Cuchilla. Sabía que enfrentaba múltiples cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio, pero confiaba en que podía manipular el sistema judicial para obtener una sentencia favorable. En un movimiento astuto, se declaró culpable de varios cargos bajo un acuerdo de sentencia anticipada, asegurándose así de recibir una condena reducida. Inicialmente, fue condenado a 24 años de prisión, pero rápidamente comenzó a utilizar todos los medios legales a su disposición para reducir su tiempo en la cárcel. Chupeta aprovechó las leyes colombianas que ofrecían reducciones de pena a cambio de trabajo, estudio y buena conducta, logrando obtener rebajas significativas. En tan solo 4 años, gracias a su colaboración con la justicia y a los beneficios por buen comportamiento, fue liberado en 2002, mucho antes de cumplir su condena original. Durante su tiempo en prisión, Chupeta no solo mantuvo el control de su organización, sino que también continuó sus operaciones de narcotráfico. Utilizó la cárcel como un centro de comando desde donde dirigía sus negocios ilícitos, enviaba órdenes a sus subordinados y gestionaba sus finanzas. Su capacidad para operar desde la prisión y seguir generando ganancias impresionó a muchos en el mundo del narcotráfico, reforzando su imagen de invencible. En 2002, Chupeta recuperó su libertad gracias a las maniobras legales y a la corrupción dentro del sistema judicial colombiano. Apenas salió de prisión, retomó rápidamente el control de su organización y reanudó sus operaciones a gran escala. Sin embargo, esta vez operaba con aún más cautela, consciente de que las autoridades colombianas y estadounidenses seguían vigilándolo de cerca. Reanudó sus actividades con renovada intensidad, expandiendo su red de tráfico de drogas y utilizando nuevos métodos para evitar la detección. Sus operaciones crecieron aún más, y su fortuna continuó acumulándose.
Sin embargo, la presión de las autoridades estadounidenses, que lo acusaban de ser uno de los mayores exportadores de cocaína a su territorio, lo obligó a huir nuevamente, esta vez a Brasil, donde intentó iniciar una nueva vida bajo una identidad falsa. El primer sometimiento de Chupeta a la justicia colombiana fue una estrategia calculada que le permitió reducir la presión sobre él y mantener su imperio criminal. Aunque eventualmente fue liberado y logró reanudar sus actividades, su enfrentamiento constante con otros capos y las autoridades dejaron claro que su tiempo como líder del narcotráfico estaba contado. La lucha por el poder dentro del cartel del Norte del Valle, combinada con la creciente vigilancia de las agencias internacionales, finalmente lo llevaron a tomar medidas aún más drásticas para protegerse, incluida su huida a Brasil y sus múltiples cirugías para cambiar su identidad. Una de las características más distintivas de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, fue su capacidad para diversificar sus actividades delictivas más allá del tráfico de drogas, invirtiendo en una amplia gama de negocios legales que no solo le generaron grandes ingresos adicionales, sino que también le sirvieron para lavar millones de dólares de dinero ilícito. Su astucia para integrar operaciones legales con sus negocios ilegales le permitió crear un imperio financiero que parecía legítimo a los ojos de muchos, y que al mismo tiempo se convirtió en una red de cobertura que dificultaba la acción de las autoridades en su contra. Uno de los principales enfoques de Chupeta para sus inversiones fue el sector inmobiliario. Compró propiedades de lujo en Colombia, Brasil, Costa Rica y otros países, utilizando estos bienes tanto como refugios seguros como instrumentos para lavar dinero. Entre sus propiedades más notorias se encontraban varias fincas de recreo ubicadas en municipios colombianos como Cali, Palmira, Candelaria y Dagua, todas registradas a nombre de miembros de su familia y testaferros para evitar que fueran fácilmente rastreadas por las autoridades. En Brasil, Chupeta adquirió mansiones, hoteles y terrenos. Sus propiedades incluían una lujosa residencia en Sao Paulo, equipada con gimnasio, sauna, piscina y múltiples televisores de plasma, que se convirtió en su base de operaciones antes de ser capturado en 2007. Estas inversiones no solo le proporcionaban un estilo de vida extravagante, sino que también le permitían ocultar grandes sumas de dinero en efectivo en caletas dentro de estas propiedades. Además, muchas de estas propiedades servían como puntos de encuentro para sus socios y refugios seguros para él y su familia cuando necesitaba desaparecer de la vista pública. Brasil se convirtió en un punto focal de las inversiones de Chupeta después de huir de Colombia. Aprovechando el crecimiento económico del país, Ramírez Abadía invirtió en una serie de negocios legítimos que no solo le permitieron mover dinero con facilidad, sino también establecer una fachada de respetabilidad. Entre sus negocios más conocidos se encontraban concesionarios de vehículos, empresas de transporte, una distribuidora de perfumes y varios restaurantes de alta gama. Incluso incursionó en el sector de los alimentos, creando una empresa de comidas por encargo y servicios de catering, que servía como otro método para canalizar dinero ilícito. Chupeta también fue un pionero en la inversión en vehículos blindados y concesionarios de autos en Brasil, lo cual no solo era un negocio rentable, sino que también respondía a sus crecientes preocupaciones por la seguridad personal. Esta diversificación de sus inversiones en negocios legítimos no solo le permitió lavar grandes cantidades de dinero, sino también construir una red de contactos locales que le proporcionaba información y protección ante posibles operativos policiales. Además de sus inversiones en Brasil, Chupeta también tenía intereses significativos en varios países de Centroamérica. Utilizó a testaferros y empresas de fachada para mover dinero a través de países como Costa Rica, donde se le vinculó con compañías de intercambio de divisas y otras firmas involucradas en actividades sospechosas. Por ejemplo, la empresa Cambios y Capitales, que tenía cuentas bancarias en Costa Rica, fue identificada como un punto de lavado de dinero para el casi extinto cartel del Norte del Valle. Esta empresa movió millones de dólares en transacciones sospechosas entre 2005 y 2006 antes de ser cerrada por las autoridades locales. Sus actividades en Centroamérica le permitieron diversificar aún más su red financiera, moviendo dinero ilícito a través de múltiples jurisdicciones y haciendo más difícil para las autoridades rastrear sus fondos. Además, estas inversiones le ayudaron a mantener un flujo constante de ingresos, incluso cuando sus actividades de tráfico de drogas enfrentaban mayores riesgos y presiones por parte de las fuerzas del orden.
Una de las inversiones más notorias de Chupeta fue su obsesión con las caletas, escondites secretos donde almacenaba grandes cantidades de dinero en efectivo y lingotes de oro. Se estima que llegó a ocultar más de $180 millones en diferentes caletas, además de lingotes de oro por valor de millones de dólares, repartidos en varias propiedades en Colombia y otros países. Su obsesión por las caletas era tal que desarrolló técnicas específicas para empacar el dinero en bolsas plásticas selladas al vacío, reduciendo el deterioro causado por la humedad y protegiendo su inversión de la destrucción. Estas caletas no solo eran un símbolo de su inmensa riqueza, sino también de su paranoia creciente y de su necesidad de estar siempre preparado para huir. Cuando Chupeta fue capturado en Brasil, se encontraron grandes cantidades de dinero y oro en su mansión y en varias caletas adicionales descubiertas en Colombia, lo que demostró el alcance de sus esfuerzos por ocultar sus activos. Incluso se descubrió que algunas de estas caletas estaban protegidas por sistemas de seguridad avanzados, como puertas de acero blindadas y cámaras de vigilancia, que hacían casi imposible su descubrimiento sin información interna. Chupeta también invirtió en empresas internacionales, utilizando su red global de contactos para establecer negocios en Europa, Estados Unidos y América Latina. Participó en el negocio petrolero en Colombia y Brasil, usando estas inversiones como una tapadera para mover grandes cantidades de dinero entre países. A través de empresas fantasmas y operaciones transnacionales, Chupeta pudo esconder dinero en cuentas bancarias offshore, comprar activos en múltiples continentes, y crear un complejo sistema de lavado de dinero que dificultaba a las autoridades seguir el rastro de su fortuna. Además, se sabe que Chupeta utilizó testaferros para invertir en la bolsa de valores y en mercados de inversión de alto riesgo, aprovechando su conocimiento del mundo financiero para maximizar sus ganancias. Su habilidad para invertir en sectores altamente lucrativos mientras mantenía un perfil bajo fue una de las razones por las que pudo acumular una fortuna estimada en más de $1.000 millones antes de su captura. Las inversiones de Chupeta en distintas áreas demuestran su astucia y su capacidad para integrar el mundo del crimen con el de los negocios legales. A través de una combinación de bienes raíces, empresas de fachada, caletas secretas y negocios legítimos, logró construir un imperio financiero que le proporcionaba ingresos constantes y una fachada de legalidad. Estas inversiones le permitieron no solo lavar millones de dólares, sino también consolidar su poder y protegerse de las autoridades durante años. Sin embargo, también evidenciaban su creciente paranoia y su necesidad de mantener una red de seguridad que lo protegiera de la ley. Cada propiedad adquirida, cada empresa fundada y cada caleta escondida representaban un intento de mantenerse un paso adelante de sus enemigos y de la justicia. Finalmente, su red de inversiones se convirtió en una trampa que lo delató, ya que las autoridades utilizaron la información financiera para rastrear sus movimientos y capturarlo en Brasil en 2007. A pesar de ser uno de los narcotraficantes más notorios de su tiempo, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, intentó mantener una vida familiar relativamente normal en medio del caos y la violencia que rodeaba su carrera en el mundo del crimen. Sin embargo, su familia no estuvo exenta de los impactos de sus actividades ilegales. Desde sus múltiples esposas hasta sus hijos que crecieron bajo la sombra de su imperio criminal, la vida personal de Chupeta estuvo marcada por la tensión constante entre el deseo de proteger a sus seres queridos y la realidad de ser uno de los hombres más buscados del mundo. A lo largo de su vida, Chupeta tuvo varias esposas y relaciones sentimentales que jugaron roles importantes en su carrera delictiva. Su tercera esposa, Jessica Paula Rojas Morales, fue su compañera durante muchos de sus últimos años como fugitivo. Juntos, vivieron en Brasil bajo identidades falsas, utilizando el nombre de Marcelo Javier Unjue, un supuesto médico argentino nacido en La Plata, mientras Chupeta intentaba evitar la captura por parte de las autoridades internacionales. Jessica también se sometió a procedimientos estéticos, incluyendo una lipoescultura, mientras estaban en Brasil, en un esfuerzo por modificar su apariencia y evitar ser detectados. Jessica Paula fue más que una simple compañera, fue una colaboradora cercana en las actividades delictivas de Chupeta. Participó en la administración de negocios de fachada y ayudó a manejar las finanzas de su imperio criminal. Su relación con Chupeta no solo estaba basada en el amor, sino también en una alianza estratégica que permitía a ambos mantener una vida de lujo mientras ocultaban sus actividades ilícitas.
A pesar de su arresto en Brasil junto con Chupeta en 2007, Yaseka logró negociar su liberación temporal, mientras él permanecía encarcelado, demostrando la influencia y el alcance de las conexiones del narcotraficante. Además de Yaseka, Chupeta tuvo otras relaciones que también se vieron afectadas por su vida delictiva. Su primera esposa, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, y su segunda esposa, también fueron testigos del crecimiento de su imperio y de su caída eventual. Ambas mujeres lidiaron con las consecuencias de estar vinculadas a un hombre cuya fortuna se basaba en el narcotráfico. Aunque intentaron mantener cierto grado de normalidad, el impacto del estilo de vida de Chupeta afectó profundamente a sus familias, que vivieron bajo constantes amenazas y el temor de ser capturadas o atacadas por las fuerzas de seguridad o por sus enemigos en el narcotráfico. Los hijos de Chupeta, Juan José, Sebastián y Manuela, crecieron en un ambiente de extremo lujo, pero también en una atmósfera cargada de secretos y temores. Durante sus primeros años, intentaron llevar vidas normales, asistiendo a colegios de élite como el Liceo Francés de Cali, donde sus compañeros sabían poco sobre el verdadero origen de su fortuna familiar. Sin embargo, a medida que crecieron, la riqueza y el poder de su padre se hicieron más evidentes y comenzaron a vivir de una manera más ostentosa. Tras la captura de Chupeta en 2007, sus hijos comenzaron a exhibir sus riquezas de forma descarada en redes sociales, mostrando relojes suizos con diamantes incrustados, autos deportivos de alta gama, y fiestas lujosas con personalidades famosas, desde artistas como J Balvin y Maluma hasta reggaetoneros como Arcángel. Esta exhibición de lujo sorprendió a muchos, ya que las autoridades habían iniciado procesos de extinción de dominio sobre los bienes de Chupeta desde 2015, lo que sugería que sus hijos aún tenían acceso a parte de la fortuna acumulada por su padre. A pesar de los intentos del gobierno por confiscar las propiedades de Chupeta, parecía que sus hijos seguían usufructuando algunos de estos bienes. Esta situación generó un escándalo mediático, ya que muchas de estas exhibiciones de riqueza tuvieron lugar después de que se hubieran supuesto incautaciones. Aparentemente, parte de la fortuna de Chupeta seguía en manos de su familia, demostrando la complejidad y la envergadura de sus operaciones financieras y las dificultades para rastrear todos sus activos. Chupeta también utilizó a varios miembros de su familia como testaferros y cómplices en sus actividades delictivas. Sus padres, Omar Ramírez Ponce y Carmen Alicia Abadía Bastidas, actuaron como representantes legales de muchas de sus propiedades y empresas. Gracias a su ayuda, Chupeta pudo ocultar una parte significativa de su fortuna, dispersándola entre diversas cuentas bancarias y propiedades a nombre de diferentes familiares. Este uso de familiares como testaferros le permitió mantener un perfil bajo y evitar el rastreo directo de sus activos por parte de las autoridades. Sin embargo, esta estrategia también tuvo sus riesgos. Varios familiares y socios cercanos de Chupeta fueron detenidos o enfrentaron procesos judiciales en distintos países. La presión de las autoridades, tanto en Colombia como en el extranjero, comenzó a estrechar el cerco en torno a su red de apoyo familiar, y algunos de sus testaferros fueron detenidos o se vieron obligados a colaborar con las autoridades para obtener penas reducidas. La vida familiar de Chupeta fue, sin duda, marcada por la tensión y el riesgo constante. Aunque intentaba mantener a sus seres queridos a salvo, la realidad de ser uno de los capos más buscados del mundo significaba que su familia siempre estaba en peligro. Sus hijos crecieron bajo la sombra de su notoriedad, y sus esposas y familiares vivieron con el temor de ser atacados o capturados. Además, el estilo de vida que Chupeta mantenía para su familia tuvo un costo personal significativo. A medida que su imperio crecía, también lo hacía su paranoia. Cambiaba de residencia frecuentemente, siempre con miedo a ser traicionado o localizado por las autoridades. Las relaciones familiares se vieron afectadas por su necesidad constante de controlar cada aspecto de su vida, desde las finanzas hasta la seguridad personal. Incluso en prisión, Chupeta intentó mantener contacto con su familia, pero la distancia, las restricciones de comunicación y el aislamiento hicieron que su relación con sus seres queridos se deteriorara con el tiempo. Sus hijos, aunque seguían disfrutando de los beneficios económicos de su fortuna, crecieron separados de su padre, con un nombre manchado por la criminalidad y siempre bajo la mirada del escrutinio público. La vida familiar de Chupeta fue una paradoja constante,
mientras buscaba proteger y proveer para sus seres queridos, también los puso en el centro de un mundo peligroso y violento. Su fortuna, construida sobre el narcotráfico, fue tanto una bendición como una maldición para su familia. Aunque lograron mantener una apariencia de normalidad por un tiempo, eventualmente la verdad salió a la luz y el nombre de Chupeta se convirtió en sinónimo de controversia, escándalo y peligro. Sus intentos de mantener a su familia a salvo y de disfrutar de una vida de lujo con ellos demostraron ser infructuosos frente a las realidades del mundo del narcotráfico, donde la violencia, la traición y la justicia tarde o temprano alcanzan a todos. La vida de Chupeta y su familia sigue siendo un recordatorio de los altos costos personales que implica estar en la cima del narcotráfico. Después de su liberación de prisión en Colombia en 2002, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, sabía que su libertad sería temporal. Las autoridades estadounidenses lo tenían en la mira como uno de los principales narcotraficantes que enviaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, y la presión sobre él continuaba creciendo. Para protegerse, Chupeta decidió huir de Colombia y establecerse en Brasil, un país que consideraba un refugio seguro debido a sus leyes más flexibles en materia de extradición en ese momento. En 2004, Chupeta entró a Brasil bajo la identidad falsa de Marcelo Javier Unjue, un supuesto médico argentino nacido en La Plata. Su objetivo era simple, desaparecer del radar de las autoridades mientras continuaba manejando su imperio desde las sombras. Para lograrlo, se sometió a múltiples cirugías plásticas para cambiar su apariencia. Modificó su mandíbula, nariz, pómulos, ojos y orejas, lo que le permitió mantenerse oculto durante varios años. En total, se realizó al menos 6 cirugías, algunas de las cuales fueron tan invasivas que dejaron su rostro desfigurado, ganándole el apodo de el hombre de los 1000 rostros. Con su nueva identidad, Chupeta vivió en una lujosa mansión en Sao Paulo, rodeado de seguridad extrema. Contrató guardaespaldas armados, utilizó vehículos blindados, y nunca seguía una rutina establecida para evitar ser rastreado. A pesar de su apariencia cambiada, seguía siendo paranoico, cambiando de domicilio con frecuencia y evitando cualquier actividad que pudiera llamar la atención. Sin embargo, no renunció a sus lujos, mantuvo un estilo de vida opulento, con propiedades en diferentes partes de Brasil, incluyendo una finca en Minas Gerais y apartamentos en Río de Janeiro y Curitiba. Para mantenerse bajo el radar, Chupeta invirtió en varios negocios legítimos que le permitieron lavar dinero y mantener una fachada de respetabilidad. Se enfocó en concesionarios de autos, distribuidoras de perfumes, restaurantes de alta gama y empresas de transporte. También compró varias propiedades y tierras en Brasil, utilizando testaferros para ocultar su conexión directa con estos activos. Una de sus tácticas más efectivas fue la compra de autos de lujo y vehículos blindados, que utilizaba para moverse por la ciudad sin ser detectado. También se diversificó en el negocio de las embarcaciones náuticas y los servicios de turismo, generando ingresos adicionales mientras camuflaba sus operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, su estilo de vida extravagante y las transacciones financieras sospechosas comenzaron a atraer la atención de las autoridades brasileñas. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse oculto, Chupeta cometió un error que sería crucial para su captura: continuó utilizando el teléfono para comunicarse con sus socios en Colombia y otros países. Las autoridades brasileñas, en colaboración con la DEA de Estados Unidos, comenzaron a rastrear sus llamadas. Utilizando tecnología avanzada de reconocimiento de voz, las autoridades lograron identificar su voz en una serie de llamadas interceptadas. Esta evidencia proporcionó la primera pista sólida de que Chupeta estaba en Brasil y permitió a las autoridades brasileñas iniciar una investigación exhaustiva sobre su paradero. El 7 de agosto de 2007, después de más de 3 años de vivir como fugitivo en Brasil, Chupeta fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y la DEA en su lujosa mansión en Sao Paulo. La redada fue un evento cuidadosamente planificado, que involucró a decenas de oficiales armados y helicópteros. Las autoridades habían recibido un soplo sobre su ubicación exacta y en cuestión de minutos rodearon la mansión, entrando por fuerza y sorprendiendo a Chupeta antes de que pudiera escapar. En la mansión, las autoridades encontraron una gran cantidad de dinero en efectivo,
$544.000 estadounidenses, 250.000 euros y 55.000 reales brasileños, así como lingotes de oro y documentos falsificados que corroboraban su doble identidad. Además, encontraron varias armas de fuego, computadoras y equipos de comunicación avanzados, que evidenciaban que Chupeta aún estaba activamente involucrado en las operaciones de tráfico de drogas desde su escondite en Brasil. Uno de los aspectos más sorprendentes de la captura de Chupeta fue el descubrimiento de sus numerosos escondites de dinero, caletas, donde había acumulado una cantidad extraordinaria de recursos. A lo largo de los años, Chupeta había desarrollado un complejo sistema de caletas para ocultar su fortuna, utilizando propiedades en diferentes ciudades y países para almacenar efectivo, oro, joyas y otros bienes valiosos. Solo en Brasil, las autoridades encontraron millones de dólares escondidos en diferentes ubicaciones. En Colombia, los hallazgos fueron aún más sorprendentes. Las autoridades descubrieron caletas que contenían más de 83 millones de dólares en efectivo, 309 lingotes de oro y otros bienes valiosos, todos escondidos en varias propiedades en Cali y otras ciudades del Valle del Cauca. Estas caletas eran testimonio de la paranoia y la obsesión de Chupeta por proteger su fortuna. Utilizaba técnicas avanzadas para almacenar el dinero, como bolsas selladas al vacío para prevenir el deterioro de los billetes por la humedad, y escondía los lingotes de oro en compartimentos secretos dentro de paredes y suelos. Se estima que Chupeta llegó a ser uno de los capos más ricos de su tiempo, con una fortuna personal que superaba los $1.000 millones. Los expertos consideran que su capacidad para gestionar sus inversiones y mantener caletas ocultas con millones de dólares en efectivo y lingotes de oro lo posicionó como uno de los narcotraficantes más astutos y efectivos. Esta inmensa riqueza le permitió sobornar a funcionarios, pagar a colaboradores y financiar una vida de lujo mientras evitaba la captura durante años. Después de su captura, Chupeta fue encarcelado en Brasil mientras las autoridades estadounidenses solicitaban su extradición para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. Durante su tiempo en prisión, Chupeta vivió en condiciones relativamente cómodas en comparación con otros prisioneros, gracias a sus conexiones y la influencia que aún ejercía. Sin embargo, no dejó de enfrentarse a desafíos. Temía por su vida debido a posibles represalias de otros narcotraficantes y su salud comenzó a deteriorarse, en parte debido a las complicaciones de las cirugías plásticas que había sufrido para cambiar su apariencia. Finalmente, en agosto de 2008, Chupeta fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría un juicio que se convertiría en uno de los más mediáticos de la década. Su captura en Brasil marcó el final de su vida como fugitivo, pero también fue el comienzo de un nuevo capítulo, donde su colaboración con las autoridades estadounidenses y su testimonio contra otros capos del narcotráfico cambiarían nuevamente el rumbo de su vida. La captura de Chupeta en Brasil fue un golpe significativo al narcotráfico internacional y marcó el fin de una era para uno de los capos más poderosos y elusivos de Colombia. Su habilidad para ocultarse durante tanto tiempo, su manejo de múltiples identidades y su red de escondites de dinero demostraron su ingenio, pero también su desesperación por mantenerse fuera del alcance de la ley. Al final, no pudo escapar de la creciente red de investigación y vigilancia internacional que se cerró en torno a él. Su captura y extradición a Estados Unidos no solo desmantelaron su imperio, sino que también enviaron un mensaje claro a otros narcotraficantes: nadie, por poderoso que sea, puede permanecer oculto para siempre. Tras su captura en Brasil en 2007 y un año de espera en una cárcel brasileña, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, fue finalmente extraditado a Estados Unidos en agosto de 2008. Esta extradición marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que su destino estaría en manos de un sistema judicial al que no podía manipular tan fácilmente como lo había hecho en Colombia y Brasil. Estados Unidos, que lo había acusado de liderar una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas en el mundo, estaba decidido a llevarlo ante la justicia. Chupeta fue trasladado a los Estados Unidos en un avión especialmente asegurado, rodeado de agentes de la DEA. Durante el viaje, el narcotraficante se mantuvo callado, consciente de que su cooperación sería clave para cualquier posible reducción de su sentencia.
Al llegar a Estados Unidos, fue llevado a la prisión de máxima seguridad en Nueva York, donde comenzó un proceso judicial que atrajo la atención de medios internacionales y expertos en el mundo del narcotráfico. Una vez en Estados Unidos, Chupeta se declaró culpable de varios cargos, incluyendo conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y homicidio. Su colaboración con las autoridades estadounidenses se convirtió en su única carta para reducir una posible sentencia de cadena perpetua. Sabía que, para evitar pasar el resto de su vida en prisión, tendría que proporcionar información valiosa sobre las operaciones del narcotráfico, no solo en Colombia, sino también en México y Estados Unidos. Uno de los momentos más significativos de su colaboración con las autoridades estadounidenses fue su testimonio en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cartel de Sinaloa. Durante el juicio, que comenzó en noviembre de 2018, Chupeta apareció como un testigo clave, proporcionando detalles incriminatorios sobre las actividades del Chapo y su papel en la expansión del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Con un rostro desfigurado por múltiples cirugías plásticas, Chupeta relató ante el tribunal cómo había trabajado con el Chapo durante más de una década, enviando cargamentos de cocaína desde Colombia a través de rutas controladas por el cartel de Sinaloa. Describió con detalle cómo habían coordinado los envíos, utilizando submarinos, aviones privados y lanchas rápidas para mover toneladas de cocaína desde las costas colombianas a través de México y, finalmente, a Estados Unidos. También confirmó que había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para proteger sus operaciones y garantizar la seguridad de los envíos de droga. El testimonio de Chupeta fue devastador para el Chapo. Reveló no solo la escala masiva del tráfico de drogas entre Colombia y México, sino también la compleja red de corrupción que había facilitado estas actividades durante años. Chupeta explicó que los carteles colombianos, incluido el cartel del Norte del Valle, al que él pertenecía, confiaban en el cartel de Sinaloa para transportar cocaína a través de México hacia Estados Unidos, y que esta relación había sido fundamental para el crecimiento del tráfico de drogas en ambos países. Su testimonio, junto con el de otros ex socios y colaboradores del Chapo, resultó crucial para la condena del líder del cartel de Sinaloa. A cambio de su cooperación, Chupeta esperaba recibir una reducción significativa de su sentencia, un acuerdo que había negociado con los fiscales estadounidenses. Gracias a su colaboración, Chupeta recibió una oferta de reducción de sentencia. Originalmente enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, pero su testimonio contra el Chapo y otros líderes del narcotráfico, junto con la información detallada que proporcionó sobre las rutas, métodos de contrabando y esquemas de lavado de dinero, le valieron un trato más favorable. En 2021, un juez federal le impuso una condena de 30 años, una sentencia significativamente reducida dada la magnitud de sus crímenes. Esta reducción de sentencia no solo reflejó la importancia de su testimonio, sino también su disposición para colaborar con las autoridades en otros casos de narcotráfico. Su testimonio ha sido utilizado para perseguir a otros capos y miembros de carteles, consolidando su estatus como uno de los informantes más valiosos que jamás haya colaborado con las autoridades estadounidenses. Aunque Chupeta logró evitar una cadena perpetua, su vida en prisión ha estado lejos de ser fácil. Desde su extradición, ha estado encarcelado en prisiones de máxima seguridad, bajo vigilancia constante debido al riesgo de represalias de otros narcotraficantes que lo consideran un traidor. Se ha enfrentado a un aislamiento severo, pasando gran parte de su tiempo en confinamiento solitario para protegerlo de posibles ataques de otros prisioneros. El tiempo en prisión ha pasado factura en su salud física y mental. Las complicaciones de las múltiples cirugías plásticas que se realizó para cambiar su apariencia lo han perseguido, causando problemas de visión, dolor crónico y dificultades respiratorias. Su rostro, severamente desfigurado, le ha causado un inmenso sufrimiento emocional, llevándolo a reflexionar sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. En cartas enviadas a su familia y en conversaciones con psicólogos de la prisión, Chupeta ha hablado de la soledad, el arrepentimiento y la desesperación que siente por haber perdido el contacto con sus seres queridos y por la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido. Durante su encarcelamiento, Chupeta ha tenido tiempo para reflexionar sobre su vida y sus decisiones.
En sus cartas y conversaciones con las autoridades penitenciarias, ha expresado remordimientos por algunas de las acciones más violentas que cometió durante su carrera en el narcotráfico. Según algunos informes, ha intentado buscar redención participando en programas de rehabilitación y compartiendo su historia con otros reclusos, con la esperanza de disuadir a otros de seguir un camino similar. Sin embargo, su arrepentimiento ha sido cuestionado por muchos. Algunos creen que sus gestos de remordimiento son solo una estrategia para ganar más indulgencia de las autoridades. Su cooperación con las autoridades estadounidenses ha sido interpretada tanto como un intento de redención como un esfuerzo pragmático para asegurar una sentencia más corta. Aún así, hay quienes sugieren que sus reflexiones en prisión son genuinas, especialmente dadas las condiciones difíciles en las que vive y su separación de la familia. La soledad y el aislamiento en prisión han tenido un impacto devastador en Chupeta. A medida que su salud física se ha deteriorado, también lo ha hecho su salud mental. Se ha enfrentado a episodios de depresión severa, ansiedad y ataques de pánico. Algunos reportes indican que ha pedido ayuda psicológica en varias ocasiones, expresando su desesperación por estar lejos de su familia y el temor constante de ser atacado por otros presos. Además, las cartas que ha escrito a su familia reflejan una profunda angustia por estar separado de sus seres queridos. En ellas, Chupeta ha mencionado su deseo de ver a sus hijos y a su esposa nuevamente, y ha pedido perdón por las decisiones que los llevaron a vivir bajo la sombra de su nombre. Sin embargo, también enfrenta la dura realidad de que su familia, aunque aún disfruta de parte de su fortuna, ha sido afectada permanentemente por sus acciones y que el estigma de ser el hijo de Chupeta puede seguir a sus descendientes durante generaciones. El futuro de Chupeta sigue siendo incierto. Aunque logró obtener una reducción de sentencia gracias a su cooperación, aún enfrenta muchos años en prisión, lejos de su familia y en condiciones difíciles. Su colaboración con las autoridades estadounidenses ha garantizado cierto grado de seguridad, pero sigue siendo un objetivo de alto riesgo para otros narcotraficantes que buscan venganza por su cooperación. Mientras reflexiona sobre su pasado y su futuro en una celda de prisión, el hombre que una vez fue uno de los capos más poderosos de Colombia debe confrontar las consecuencias de sus decisiones y vivir con la incertidumbre de un futuro en el que la redención completa puede ser inalcanzable. Desde su prisión en Estados Unidos, Chupeta ha tenido tiempo para reflexionar sobre su vida y sus elecciones. Su testimonio en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y su colaboración con las autoridades estadounidenses han sido vistos por algunos como un intento de buscar redención. Pero, ¿es realmente posible la redención para alguien que ha causado tanto daño? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Por un lado, su colaboración ha ayudado a las autoridades a desmantelar partes significativas de redes de narcotráfico y a capturar a otros capos importantes. Ha ofrecido una visión interna del funcionamiento del narcotráfico a nivel global, proporcionando información valiosa que podría ayudar a prevenir futuros crímenes. Por otro lado, muchos consideran que su cooperación es simplemente una táctica para reducir su condena y no un verdadero arrepentimiento por sus acciones. El concepto de redención en el caso de Chupeta plantea una reflexión más profunda sobre la justicia y la rehabilitación en el contexto del crimen organizado. ¿Puede alguien que ha causado tanto sufrimiento realmente cambiar? ¿Debería el sistema judicial ofrecer oportunidades de reducción de pena a cambio de cooperación, o es necesario que paguen el precio completo por sus crímenes? La historia de Chupeta nos invita a cuestionar estas dinámicas y a considerar si es posible una segunda oportunidad para aquellos que, como él, han contribuido a un sistema tan destructivo. El caso de Chupeta también nos lleva a reflexionar sobre el futuro del narcotráfico y las lecciones que se pueden aprender de su historia. A pesar de su captura y la de otros capos de su tiempo, el tráfico de drogas sigue siendo un negocio lucrativo y peligroso que continúa prosperando en muchas partes del mundo. Las rutas que Chupeta ayudó a establecer y los métodos que innovó siguen siendo utilizados por otros traficantes hoy en día. La lucha contra el narcotráfico ha demostrado ser un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. La historia de Chupeta subraya la necesidad de atacar no solo a los líderes del crimen organizado, sino también las estructuras financieras que sustentan estas organizaciones.
Además, muestra la importancia de abordar los factores sociales y económicos que impulsan a muchas personas a ingresar al negocio de las drogas, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción generalizada. La vida de Chupeta es, en última instancia, una advertencia sobre los peligros del narcotráfico y el costo devastador de una vida dedicada al crimen. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo se puede cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico, buscando no solo castigar, sino también prevenir y educar. Su historia puede servir como una lección para futuras generaciones, mostrándoles que, aunque el camino del crimen puede parecer tentador, las consecuencias siempre son profundas y duraderas. En última instancia, Chupeta es un ejemplo de las complejidades del mundo del narcotráfico, un recordatorio de que detrás de cada capo hay una red de personas afectadas, de sueños rotos y de oportunidades perdidas. Al reflexionar sobre su vida y su legado, podemos aprender más sobre las fuerzas que impulsan este negocio letal y trabajar juntos para encontrar soluciones más efectivas y humanas en la lucha contra el crimen organizado. Si te ha interesado este video, no olvides suscribirte a LogMac Reloaded, activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios, déjanos tu comentario abajo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video de LogMac Reloaded, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes y ocultas del crimen organizado.